Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a la discusión y análisis del tema de la planificación del riesgo, además de dar un paseo bastante amplio, resumido, pero muy profundo, de lo que corresponde a la nueva línea de dirección de proyecto que establece el PMBOK en su séptima edición 2021 sobre el dominio del desempeño de la incertidumbre. Vamos a comenzar entonces lo que corresponde a la planificación del riesgo como tal y damos inicio entonces a nuestro enfoque. Pues. Como lo hemos dicho anteriormente, la gestión de riesgo implica algunas importantes etapas, y dentro de la principal etapa, por supuesto, está la planificación. Es donde vamos a abordar una forma en que vamos a nosotros a determinar, precisar, identificar, evaluar y prepararnos en caso de que alguno de estos riesgos identificados se materialice a lo largo de la vida del proyecto, principalmente en la etapa que corresponde a la ejecución del proyecto, que es la etapa que yo considero como más controversial, porque allí es donde se invierte la mayoría del tiempo, recursos financieros y recursos humanos. La planificación del riesgo, por supuesto, como lo habíamos hablado anteriormente, implica de alguna manera integrar a la totalidad de los integrantes del equipo del proyecto para que dividirlo en áreas de especialización a fin de que cada quien pueda, dentro de su especialidad, identificar por experiencia, por conocimiento, por información, todo lo que corresponde a los posibles eventos que se pueden materializar como eventos adversos. Y por qué no a favor de los objetivos del proyecto y buscar la manera de poderlos abordar sistemáticamente, adecuadamente. Hay un documento que maneja con mucho éxito, pues, a lo largo de muchos años, el Departamento de Transporte de California en los Estados Unidos, que establece que la gestión de riesgo involucra responder a las siguientes preguntas. Realmente a mí me ha parecido siempre muy apropiado considerar esta premisa que se presenta en este informe del Departamento de Transporte en California de los Estados Unidos para estar claro de qué y cómo vamos a nosotros a abordar la gestión de riesgo. El primer planteamiento que establece este informe es qué riesgos pueden afectar negativa o positivamente el proyecto. Fíjense que ya aquí tenemos plena conciencia de que existen riesgos positivos que de alguna manera van a contribuir a mejorar el proceso del alcance de los objetivos del proyecto, pero también en la mayoría de los casos existen riesgos negativos que de alguna manera podrían estar en contra de los objetivos del proyecto. Y para responder a esta pregunta, bueno, sencillamente tenemos que identificar la posición para poder saber cuáles son los riesgos que están a favor o en contra de los objetivos del proyecto. Sencillamente tenemos que tener claro y precisar su identificación. ¿Y cómo hacemos la identificación? Generando grupos de trabajo, grupos especializados en las distintas áreas en que se pueda dividir el proyecto, considerando que el proyecto tiene su propia naturaleza. El proyecto es de distinta índole, proyectos químicos, físicos, educativos, científicos, de medicina, aeroespacial, transporte terrestre, en fin, cualquier cantidad de proyectos, todos los que desarrollamos en el mundo de los negocios, el desarrollo de las naciones, de las industrias, de los sectores, implica un proyecto. Entonces, para estar a tono con la respuesta acertada de este interrogante, bueno, sencillamente tenemos que identificar riesgo. Para identificar riesgo tenemos que haber creado conciencia de que el riesgo existe y generar y designar, mejor dicho,
los responsables de cada uno de identificar los riesgos que corresponden a su área de trabajo. Otra importante interrogante que se viene a colisión es cuáles son los más importantes. Una vez que identificamos todas esas retaílas de riesgos que pueden estar de alguna manera incidir en el desarrollo de los objetivos del proyecto, bueno, ¿cómo le vamos a dar una jerarquía para poder considerar un plan de respuesta al riesgo, un plan de atención al riesgo? Para esta respuesta tenemos que analizar los riesgos, tenemos que buscar una metodología, un procedimiento para analizar cada uno de los riesgos y darle su nivel de importancia de orden jerárquico a los fines de poder establecer una atención, una prioridad, una forma de atención prioritaria a los riesgos que de alguna manera van a incidir con un impacto significante en los distintos objetivos del proyecto. Otro interrogante que se nos presenta es ¿qué se puede hacer al respecto? Identificado el riesgo, así como lo hicimos en el viaje a Egipto y en cualquier mínimo proyecto, identificar qué se nos puede presentar en el transcurso del desarrollo del mismo, lo analizamos y luego ¿qué vamos a hacer? Pues una vez que hemos analizado o jerarquizado esos riesgos, pues es sencillamente desarrollar un plan de respuesta al riesgo que nos va a permitir a nosotros utilizar las reservas que hayamos considerado pertinentes para atender y de alguna manera minimizar a la mínima expresión, y si no anularlo en forma total, el impacto que pueda efectuar sobre los objetivos del proyecto. Otro importante planteamiento que se nos presenta a través de este documento es dónde está ahora el proyecto, porque el proyecto tiene una trayectoria desde el mismo momento en que se inicia la planificación al proceso de la conjugación de todos los elementos y todas las áreas, todo el desarrollo de cómo se va a efectuar ese alcance que se establece al principio. Entonces, en cada momento, por supuesto, la mayoría de los riesgos debe ser identificado al comienzo del mismo proyecto, pero puede darse el caso, y así es la función de los grupos de procesos de monitoreo y control, que a lo largo del desarrollo del proyecto, de alguna manera, vamos a poder identificar el riesgo o ver sus variaciones que ha sufrido a lo largo del desarrollo del proyecto. Como lo hemos dicho, y así lo analizamos anteriormente, y algo puede crecer, decrecer, puede materializarse, puede desaparecer, y entonces tenemos que estar evaluando, porque una vez hechas las consideraciones de reserva para responderle a este posible evento, podríamos utilizar esos recursos en otra atención de otros riesgos que podamos descubrir a lo largo del tiempo, o sencillamente riesgos que pueden ir incrementando de posibilidades, o incrementando la probabilidad de ocurrencia a lo largo de la ejecución del proyecto. Para poder responder a estas preguntas, bueno, sencillamente tenemos que tener el monitoreo y control, que hemos dicho, o sea, estar vigilando, estar evaluando, tener una métrica de evaluación periódica, no todos los días, todos los riesgos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Hay riesgos que son más, su incidencia o su movilidad puede estar extendida en el tiempo, y de alguna manera, bueno, entonces nosotros cada mes podemos revisar ciertos determinados paquetes de riesgo, como hay riesgos que pueden evaluarse diariamente. Por ejemplo, el clima, ¿no? Nosotros todos los días tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a pasar mañana, dependiendo de lo que vayamos a ejecutar, ¿no? Dentro del desarrollo del proyecto. El cambio monetario, las influencias políticas, depende de la estacionalidad en que se encuentre el lugar geográfico en que vayamos a desarrollar el proyecto, el comportamiento político de la comunidad, en fin, una serie de asuntos que nos va a dar luces a nosotros, quizás por la experiencia, por informaciones de momentos anteriores. Bueno, sencillamente creamos una frecuencia de cada cuánto tiempo vamos
o podríamos realizar un determinado riesgo. Otra pregunta importante es qué se puede hacer al respecto. Pues una vez que estemos en el pleno proceso de monitoreo, identifiquemos los alertas, esos disparadores que descubrimos la semana pasada, esas causas que pueden generar, que nos avisen, que nos den luces de que algo puede estar sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sencillamente comunicar a todos los involucrados en el desarrollo del proyecto, principalmente como fuente primaria los responsables del manejo de determinados tipos de riesgos, para que tomemos la alerta necesaria, las previsiones correspondientes y actuar en el momento que corresponda. Finalmente, debemos tomar conciencia que realmente debe existir una disciplina para incorporar la gestión de riesgo en cada punto de desarrollo de lo que corresponde a la dirección del proyecto. O sea, si nosotros desde un principio no generamos esa conciencia de que el riesgo existe y que nos puede perjudicar en cuanto al uso de los recursos, tanto materiales como humanos y financieros, por supuesto, humanos financieros, nosotros tendríamos la imposibilidad de tomar buenas decisiones en cuanto a la determinación del alcance del proyecto. Planificar entonces la gestión de riesgo es sencillamente desarrollar el proceso para definir cómo se van a realizar las actividades de gestión de riesgo de un proyecto. Eso es, ¿de qué manera? Bueno, ya tenemos los responsables, ya tenemos la lista de identificación, ya tenemos el proceso de evaluación, cuál es la métrica que vamos a utilizar para poder jerarquizar la importancia de los riesgos. El proceso de planificación lo que involucra entonces es esa definición de cómo vamos a hacer las actividades de gestión para que el proyecto vaya a buen término, pues. De acuerdo a lo que establece el PMI en su guía de dirección de proyectos en la sexta edición, el proceso de planificación de los riesgos involucra una entrada donde se considerará primordialmente el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto que implican los registros de los interesados, que ya previamente se ha identificado de forma paralela en el momento que estamos haciendo el plan integral de la planificación, los factores ambientales y los activos del proceso de la organización. Todos estos elementos de entrada se van a procesar mediante las herramientas y técnicas de juicio de expertos, análisis de datos y las reuniones que nos van a considerar para definir las tormentas de ideas, las formas de clasificación, las formas de medición, las formas de establecer los parámetros de tolerancia, entre otras cosas, y esto nos va a dar como resultado entonces un plan de gestión de riesgo. Este es el plan de gestión de riesgo. Estos son los riesgos más importantes, tenemos los riesgos identificados, tenemos los riesgos cuantificados, tenemos los riesgos evaluados, tenemos las reservas calculadas que se van a incorporar, por supuesto, en el manejo presupuestario de la ejecución del proyecto, y esta es la forma en que vamos a responder y los responsables de cada una de las áreas para que nos avisen o estemos alerta o estemos preparados en el momento que sea apropiado. La planificación es tratar con los riesgos antes de que se ocurra un problema. Esto no cabe la menor duda, o sea, por eso se trata, por eso se habla de planificación. Es sencillamente adelantarnos, ser proactivo, no reactivo. La gerencia reactiva es aquella gerencia que actúa en el momento en que se genera un problema y quizás en la mayoría de las veces se improvisa, se tapa fuego, eso nos apaga fuego. Apaga fuego día, apaga fuego allá, y así vive la vida de todo un proyecto con toda una angustia, con toda una serie de erogaciones financieras que no estaban programadas debidamente. La planificación de gestión de riesgo también implica preocuparse por ser proactivo en vez de ser reactivo, y incluye planificar la forma en que se van a gestionar, identificar, documentar y analizar los riesgos. Cada quien dentro de su área de especialización, de acuerdo a la
propia naturaleza del proyecto nos va a dar luces para que cada quien establezca la forma en que se van a abordar, se van a identificar, se van a documentar y se van a analizar los posibles eventos de riesgo que se puedan generar a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué implica una adecuada gestión de riesgo en un proyecto? Bueno, sencillamente, primero, planificar cómo se va a gestionar el riesgo, de qué manera lo vamos a gestionar, lo vamos a monitorear, lo vamos a considerar, lo vamos a identificar desde el mismo momento en que comenzamos nuestras reuniones de las tormentas de ideas. Desde ese mismo momento estamos haciendo un proceso de gestión de riesgo. Luego, de allí, de ese plan que nos va a dar las directrices para gestionar el riesgo, sale lo que vamos a considerar como plan de gestión de riesgo. El plan de gestión de riesgo nos va a permitir a nosotros entonces luego identificar y documentar el riesgo. Yo les voy a dar a ustedes, por cierto, una serie de planillas, de formularios que tengo a la mano a través de unas empresas de carácter internacional de muy buena trayectoria y reputación, donde ellos establecen algunos parámetros en base, pues, para que tengamos cómo documentar este tipo de gestión progresiva, ¿no?, a lo largo del proceso de planificación. Una vez identificado y documentado el riesgo, obtenemos la lista de riesgos, esa lista que obtuvimos la vez pasada en el ensayo del viaje a Egipto, y nos va a permitir entonces analizar el riesgo. Qué impacto generaría si se produce, cuál es la probabilidad de ocurrencia, y esto nos va a permitir a nosotros obtener entonces el registro de riesgo debidamente analizado, cada uno de ellos de acuerdo a su importancia, de acuerdo a la data que pueda tenerse, que uno pueda tener acceso, que esté disponible pues, en el entorno donde nosotros nos desarrollamos, nos va a dar entonces la forma de que algunos riesgos tengan la posibilidad de tener un análisis cuantitativo y otros un análisis más profundo a través de un análisis cuantitativo. Luego planificamos cómo se va a enfrentar el riesgo, que no es más que establecer un plan de respuesta al riesgo, un plan de si vamos a considerar a terceros, la propia organización, entre otros factores similares, ¿no? También nos va a permitir, por supuesto, ejecutar los planes para supervisar los riesgos y comunicarlos para estar al tanto de su incidencia en el proceso de la ejecución del proyecto. Y con todo esto vamos a obtener lo que se va a considerar como los cambios solicitados y actualizados a través del uso del proceso de control, porque considerando de que posiblemente se pueda materializar algún evento que sea adverso a los objetivos del proyecto, que a lo mejor las directrices que se puedan establecer en el proceso de la planificación es hacer algunos cambios, y esos cambios deben estar debidamente autorizados y ajustados para que no tengamos ninguna diferencia con respecto a lo que originalmente se planificó. Todo esto es lo que se considera entonces una vez que se haga el análisis. Bueno, sencillamente, si es prudente, como he dicho, no todos los riesgos son susceptibles del análisis cuantitativo, ¿no? Todos los riesgos primeramente pasan por el análisis cualitativo, que es ese análisis, entre comillas, subjetivo, que le damos por experiencia a una escala. No tenemos datos suficientes para poder manejar grandes simuladores de riesgo. Entonces hacemos el análisis, por ejemplo, alto, medio, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, alto, muy alto, súper riesgoso, en fin, de acuerdo a la experiencia y cultura que tenga la organización en este tipo de establecimiento de formas de evaluación de algunos riesgos que no son susceptibles de métrica más profunda a través de análisis más matemático. Una vez hecho el análisis cualitativo, se requiere un análisis más profundo si obtenemos la data, y entonces optaríamos para un análisis cuantitativo. Esto
esto se utilizaría con emuladores de riesgo, simuladores, curvas, entre otras cosas, que implica el manejo de una amplia data y nos puede dar entonces mayores luces en cuanto a la calidad de la medición del riesgo o la calidad de la calificación del riesgo. Profe, pero no siempre hay datos. No, precisamente, como le he dicho, no siempre hay datos, entonces como no siempre hay datos, no todos los riesgos son susceptibles de un análisis cuantitativo, sino cualitativo. Entonces tú le dices, bueno, por experiencia o por experiencias similares de proyectos cercanos o de uno mismo, dice, bueno, le damos una calificación, que es una calificación muy subjetiva, ¿no? Pero que basada en la experiencia, basada en un informe de personas, o grupos de personas o documentos que realmente nos puedan dar, pero no hay una métrica tan exacta como un simulador de riesgo. Precisamente por eso. Es una pregunta hasta ahorita. Por ahí nos llegó la señorita Vilma. Bienvenida, Vilma. ¿Cómo está, Vilma? Gracias, profe. ¿Cómo le va? Y usted, felicidades. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Por los momentos sin preguntas. Excelente, excelente. Sí, yo tampoco, gracias. Hola, Vilma. Bien. Bueno, dentro del proceso de la gestión de riesgos, por supuesto, una vez que hemos planificado cómo lo vamos a efectuar, de qué manera lo vamos a registrar, cómo lo vamos a medir, cuál es la forma de evaluarlo considerando la data disponible, y está paralelamente todo esto el proceso de seguimiento y control de riesgo. El procedimiento de seguimiento y control de riesgo implica, en primera línea, identificar y planificar los nuevos riesgos, porque a medida que va transcurriendo las distintas etapas de vida del proyecto, es posible que por razones de controles gubernamentales, de controles de organismos internacionales, de comportamiento atmosférico, de mercado internacional, del comportamiento del precio de las materias primas, de los sindicatos de los trabajadores, si la organización o el proyecto está involucrado involucrado en forma prácticamente obligatoria con un sindicato, que son a veces muy controversiales, ¿no? Un tipo de, por ejemplo, la construcción, la industria química, la industria petrolera, en fin. Hoy en día hay tantas agrupaciones que cualquier negocio que uno monte, porque trate de desarrollar, te caen los sindicalistas bajo ciertas y determinadas condiciones. En fin, todo esto está involucrado dentro de lo que es la identificación y la gestión de riesgos. Puede suceder cualquier cosa a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? Mientras más larga la vida del proyecto, más complejo, más propenso estamos a que tengamos mayores riesgos en contra de los distintos objetivos del proyecto. También nos va a permitir hacer un seguimiento de riesgo identificado y la lista de revisión. Una vez que vayamos identificando los ya identificados, los nuevos que vayamos a identificar, vamos a ir revisando continuamente. También nos vamos a permitir de hacer un análisis de los riesgos existentes, porque como ya estamos claros, los riesgos pueden aumentar de presión, pueden crecer, pueden ser más probable que su ocurrencia se materialice, o porque sencillamente puede disminuir la probabilidad de ocurrencia, o el impacto en caso de que hayamos tomado las previsiones correspondientes. También nos va a permitir el seguimiento de condiciones que dictan los planes de contingencia, que son esos identificadores que tenemos como las causas y los mismos indicadores, ¿no? Señales que hemos detectado para cada uno de ellos. También nos va a permitir hacer el seguimiento de riesgos residuales, que son riesgos que pueden disminuir o pueden ser de muy poco impacto, pero que por alguna razón se pueden reactivar y puedan generar un mayor impacto. No podemos descuidar ningún tipo de riesgo. También nos va a permitir la revisión y la evaluación de la ejecución de la respuesta a los riesgos, si estamos sobrevaluados, si estamos subvaluados, si realmente la disponibilidad financiera puede ser trasladada a otro plan de contingencia, en fin. Y finalmente nos va a permitir entonces la actualización de los activos de los procesos de la gestión propia de lo que es el riesgo. Entonces,
La planificación de la gestión de riesgo lo que nos va a dar, nos va a implicar es involucrar obligatoriamente a todo el equipo que va a participar en la ejecución del proyecto. Esto no cabe duda, porque realmente ningún director de proyecto tiene la varita mágica de controlar todos los aspectos en que se puede dividir un proyecto. Un proyecto se va a dividir en tantas áreas dependiendo de la naturaleza propia del proyecto. Entonces, dentro de cada una de las áreas siempre va a haber un especialista líder, un especialista jefe que de alguna manera tiene la experiencia con la sumatoria del conocimiento de los integrantes de su equipo de trabajo para poder dar luces que corresponde, que podría pasar a cada uno de ellos. Entonces ahí tendríamos que tener claro quiénes van a identificar los riesgos. Por supuesto, los líderes especialistas en las distintas áreas en que se divida el determinado proyecto. ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos? Bueno, dependiendo también de la naturaleza propia del riesgo, ¿no? Hay riesgos que pueden ser volátiles de un día para otro. No se me ocurre ahorita ningún tipo, pero sí hay, pues, por ejemplo, vamos a hablar de los riesgos de la bolsa de valores, ¿no? Que tengamos inversión de fondos que se van a utilizar en la ejecución de un proyecto que maneja grandes cantidades de dinero y durante un largo o mediano plazo que es suficiente como para buscar la manera, entre comillas, de obtener rendimiento, riesgo positivo, ¿no? Buscar esos riesgos positivos que podían ayudarnos a incrementar la rentabilidad propia del proyecto. Y nos aboquemos entonces a invertir en bolsas, en criptomonedas o en cualquier papel valor gubernamental o privado y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Ese tipo de riesgos. Los riesgos, hay riesgos que se pueden medir de forma con lapsos más prolongados, ¿no? Periodo más prolongado. Cada 30 días podemos evaluar determinada categoría de riesgo, ¿no? Como semanalmente, como uno que se puede manejar en forma semestral, dependiendo de cómo se estén manejando las informaciones al respecto, ¿no? ¿Qué escala se va a utilizar para el análisis cualitativo de riesgo? Fíjense que cuando hablamos del análisis cualitativo, hablamos prácticamente de un análisis que es técnicamente subjetivo, ¿no? ¿Por qué es subjetivo? Porque, bueno, por experiencia yo sé que el terreno de cierta área geográfica en el país tiene cierta esponjosidad, voy a decirlo a mi modo, ¿no? Con los lineamientos de ingeniería, pero hay terrenos en que no son propicios para determinadas perforaciones y entonces hay que utilizar una técnica de ingeniería distinta a la que se utilizaría en un suelo rocoso, por ejemplo, o el desvío de un cauce de agua, ¿no? De determinada latitud, ¿no? Que implicaría toda una serie de aspectos que son esencialmente dada por la experiencia y la trayectoria de cada uno de los profesionales que intervienen en la ejecución del proyecto, puede decirte a ti, mira, aquí el riesgo es alto, pasa algo, cuando pasa algo, pasa, y va a ser duro, va a ser severo el impacto. Entonces hay que considerar este tipo de opinión y por supuesto la recomendación de la periodicidad que se requiere para analizar de qué manera lo vamos a considerar, ¿no? esta forma. Entonces podemos usar una escala del 1 al 10, una escala del 1 al 5, una escala del 1 al 3 o sencillamente las palabras bajo, muy bajo, medio, 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 medio alto, altísimo, dependiendo de quizá la propia cultura de la organización, ¿no? Y sus miembros. ¿Cómo se priorizarán los riesgos? Porque como hemos visto anteriormente, nosotros le damos importancia o una ubicación, una jerarquía del riesgo de acuerdo al producto de la exposición del riesgo. Y la exposición del riesgo no es más que el producto que se obtiene de la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿no? Si los dos son altos, la exposición del riesgo es sumamente alta, ¿no? Entonces vamos de qué manera, si lo vamos a jerarquizar
por el producto de la exposición del riesgo en forma integral o sencillamente por el impacto o por la probabilidad de ocurrencia. Y otros dirán, pero bueno, vamos a conjugarlos todos los elementos para poderlo atender o considerar en primera línea de acuerdo a lo que corresponde a la exposición del riesgo, ¿no? ¿Qué herramientas se van a utilizar para el análisis cuantitativo? Hay muchas herramientas que vamos a conocer pronto que se utilizan para el análisis cuantitativo de riesgo. Entre eso tenemos los simuladores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Monte Carlo es uno de los modelos más conocidos y más utilizados, pero que implica gente que tenga conocimientos precisos del manejo de la información que se le va a suministrar a estos simuladores de riesgo, y hay seguramente una obligatoria participación multidisciplinaria, porque hay gente de economía, gente de finanzas, gente de sociología, gente de mercadeo, porque todo incide en la oferta, la demanda, la expansión, la expansión demográfica, para poder establecer un simulador de riesgo con ciertos parámetros o ciertos escenarios probables que sean susceptibles de ocurrir, ¿no? O sea, ahí se consideran entonces atención al mercado potencial, o sea, cuál sería mi probable participación en el mercado, 10%, 15%, 50% del mercado potencial que existe. Soy nuevo competidor, cuál es la línea de competencias que existe en ese sector industrial del cual yo voy a participar. En fin, una serie de datos de carácter muy preciso que implican manejar unos simuladores de riesgo para que nos den una data que sea confiable y que podamos tomar una decisión bien acertada. También, ¿cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo? Esas estrategias van dadas con el plan de respuesta que tengamos de acuerdo a lo que establezcamos, ¿no? Y si es prudente, porque también debemos considerar que no todos los riesgos son susceptibles de un plan de respuesta al riesgo. Quizás hay determinados riesgos que por su propia naturaleza o por su incidencia con el impacto de los objetivos del proyecto, a lo mejor sea más costoso establecer un plan de respuesta que asumir el riesgo como tal, que aceptarlo como tal. Entonces, todo esto, el análisis bastante bien conjugado, es que nos va a nosotros a dar la precisión de una adecuada gestión de riesgo. Y por último, ¿con qué frecuencia se realizará el seguimiento de riesgo? Pues esa frecuencia que ya hemos hablado en otras oportunidades, dependiendo de la propia naturaleza del riesgo, cómo se puede venir periódicamente determinado riesgo en función de su evaluación de que si puede materializarse mayor la probabilidad de ocurrencia o sencillamente está disminuyendo y desapareciendo en el tiempo. Todas esas herramientas lo tenemos que conjugar, pero vale mucho la experiencia de información que manejemos. Fíjense que cuando hablamos de información no necesariamente es de la data, ¿no? De la data que nos va a permitir manejar simuladores de riesgo, sino la información en el contexto global para poder tener conciencia de dónde estamos. Por eso es que es muy prudente que un director del proyecto, antes de asumir la rienda de dirigir un proyecto, tiene que tener la capacidad, tiene que tener conciencia, tiene que estar convencido de que él conoce el mayor entorno posible que circunda a este tipo de proyectos. De lo contrario, cualquier cosa le va a sorprender, cualquier cosa que pase va a ser una sorpresa. Y finalmente, dentro de lo que corresponde a la planificación del riesgo, entonces, ¿qué necesitamos para iniciar el proceso de identificar el riesgo? A ver, ¿qué creen ustedes que sea necesario para nosotros establecer un proceso de planificación del riesgo? ¿Qué se les ocurre? ¿Sin ocurrencia? Disney, usted que es muy ocurrente. ¿Qué necesitaría usted para iniciar un proceso de identificación de riesgo? Imagínese
la fuente que sea importante suministrar información para identificar riesgos. ¿Qué cree usted que sea una fuente para identificar riesgos? Archivos históricos. Una razón, un archivo histórico. Las noticias. Información, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa más? La posibilidad de gestionar una lluvia de ideas. Eso lo hicimos al principio, ¿no? Tormenta de ideas lo hicimos para identificar el riesgo. Eso es parte de eso, ¿no? ¿Qué documento, con qué nos podemos fundamentar para identificar riesgo? Cuando diga, mira, aquí esto es importante para identificar riesgo. ¿Qué será? Bueno, vamos a darle una ayudita, pues como dice por ahí, una ayudita. Planes. Porque todo el proceso de plan, el alcance, el programa y el presupuesto son fuentes básicas para identificar riesgos. Cuando usted me establece un alcance, ¿qué es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto es sencillamente lo que se tiene que hacer. Y punto. Ese es el alcance del proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Hábleme usted del proyecto. ¿Cuál es su proyecto, Nishmi, por ejemplo? Imaginemos un proyecto. ¿Cuál es su proyecto en este momento? De usted mismo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué proyecto estamos ejecutando? Cualquier proyecto. Dígame. Pasar la materia. Desarrollar. No, desarrollar. Ese es un buen plan. Desarrollar unas cabañas en Chiloé. Desarrollar unas cabañas, una construcción, ¿verdad? Sí. Para un complejo vacacional, por ejemplo. Ajá. Ok, Eso. ese es el proyecto. ¿Cuál es el alcance? Hacer un conjunto vacacional, agradable, cómodo, rico en naturaleza. Ese es el alcance. Lo que hay que hacer, un conjunto vacacional, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de un proyecto que usted se puede imaginar? Vilma, aparte de pasar la materia, que ese es otro proyecto duro. Mudarme a Canadá. A ver si. Un proyecto, imagínese un proyecto, cualquier proyecto, ¿qué se le ocurre? Vamos a hacer un proyecto. Usted inventa un proyecto ahorita. Vamos a hacer un banco virtual. Desarrollar un banco virtual, un proyecto de finanzas. ¿Cuál es el alcance de ese proyecto? Lograr un sistema de recaudación y distribución de fondos financieros, de alguna manera, por ejemplo. Vamos a hablar en términos generales. Ese es el alcance. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el plan del cronograma? Hablando del plan del alcance. Cuando nosotros nos sentamos con nuestro cliente a evaluar su proyecto, nosotros determinamos un documento que es el documento del alcance del proyecto. El proyecto es hacer un conjunto vacacional en el río X en Chile, que consta de 200 cabañas, de las cuales 20 van a ser super suite y las demás van a ser así, asado, dirigido a un target determinado. Ese es el alcance. El proyecto de un banco virtual, aquí en México, por supuesto, por cierto, funciona muy bien la banca virtual, las bancas que existen a través de la red nada más. Ok. Después le daré nombre y apellido de la banca virtual, ¿no? En el caso de que desarrollar proyectos que se generan en Brasil y están con mucha potencia financiera en México, pero durísimo. Las tarjetas de crédito y financiamiento de alto poder adquisitivo y nadie se ve. No existe en oficina, no existe nada sino a través de un teléfono celular. ¿Cuál es el alcance? Crear un sistema de intermediación financiero virtual. Y ese es el alcance, ¿no? Eficiente, rentable, ese es el alcance. Ahora, ¿cuál es el plan del cronograma? El cronograma es establecer el tiempo que se necesita para ejecutar este proyecto. Tiempo limitado, ¿no? Bueno, vamos a darle curso a esto y cuando esté listo ya veremos.
Los proyectos no se pueden manejar de esa manera porque los recursos financieros son restringidos, son limitados. De alguna manera no hay forma de poderse extender en el tiempo. Eso lo hacen algunos gobiernos, muy mala administración, que desarrollan proyectos que quedan en el olvido, y viene el segundo, luego viene otro gobierno y se mete en el proyecto y le mete 4 cositas y luego viene el otro, y así, como pasó en Caracas, por ejemplo, con el helicoide. El helicoide, ¿no? de Caracas, ¿no? Hoy en día es la sede de la policía represiva del Estado, pero eso tenía un plan de comercialización de un mall de altísimo nivel de cualquier país desarrollado, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos llegaron y dejaron eso morir, y muchos proyectos han quedado así, incluso en el mismo gobierno de Chávez, cuando se generó el plan ferroviario de Valencia, Puerto Cabello, la extensión del metro de Caracas para la zona de Guerote, ¿no? Guarena, Guatire, toda esa serie de cosas, todo eso quedó allí, pues, en el olvido. Alguna vez alguien podrá hacer algo con ese avance de infraestructura. Entonces el cronograma es un plan, ¿no? Y en ese cronograma, de acuerdo a la distribución de la ejecución de las distintas actividades y tareas, nos va a permitir de alguna manera identificar riesgos. Y el presupuesto, por supuesto, que es la limitación financiera con la que cuenta la organización para lograr el alcance del proyecto. Todos estos 3 elementos nos van a nosotros a dar las primeras de cambio de lo que es la identificación del riesgo para poder planificar el riesgo adecuadamente. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿En qué tiempo lo quieres hacer? ¿Y con cuánto dinero lo vamos a hacer? Ya hay suficiente información para un buen rato de identificar cualquier cantidad de riesgos. Fíjense ustedes, es dentro de lo que podríamos considerar como riesgos operativos, ¿no? Riesgos que están allí, que están a la mano, que uno lo puede visualizar inmediatamente. El acta de constitución también es un elemento, porque el acta de constitución me va a decir a mí el compromiso de la organización que se va a encargar del desarrollo del proyecto ante las personas o los propietarios del proyecto como tal, cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas de juego, en qué tiempo, de qué manera, cuáles son los grados de tolerancia, de qué manera podemos hacer los comités, cómo vamos a hacer las reuniones, cómo vamos a hacer los planes. Todo eso se establece en el acta de constitución, ¿no? El registro de los interesados. Nosotros tenemos que identificar quiénes son los que nos pueden apalancar en forma benéfica el desarrollo del proyecto y quiénes son los grupos de personas u organizaciones que nos pueden poner parados al desarrollo de nuestras actividades. Entonces tenemos que identificarlo, clasificarlo y quizás no, obligatoriamente involucrarlo dependiendo de su nivel de interés y su interés y su presión, pues su influencia que tenga con respecto, porque si tiene mucha influencia política por el solo hecho de que por alguna razón personal, de ahí para arriba lo que valga, ¿no? No pueden parar un proyecto, no pueden truncar un desarrollo, una cosa, ¿no? Y todo esto va a redundar en el cronograma, en el alcance y en el presupuesto. Y siempre va a estar en ese círculo vicioso, ¿no? Por supuesto, y la calidad del producto. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para nosotros hacer un proceso de planificación de riesgo? Las técnicas analíticas, el análisis de riesgo por grupos de interesados a través, y lo que vale en primera línea es la tormenta de ideas, sentarnos a discutir y analizar y no menospreciar, ¿no? las ideas que a veces parecen tontas y absurdas. No que sea una ridiculez, ¿no? Que sea algo que fuera de contexto, ¿no? Alguien que me diga, no, porque va a salir Godzilla del mar y se va a tragar el puerto y bueno, todavía no creo que suceda eso, ¿no? Pero no debemos subestimar ninguna idea porque todas las ideas tienen importancia. Que unas van a ser más relevantes que otras. Entonces eso nos va a dar la forma de poder determinar las causas y los disparadores que pueden generar cada uno de estos posibles riesgos. Y esto nos va a permitir nosotros jerarquizar los riesgos para poder tomar un plan de respuesta al riesgo que implica mayor
reserva presupuestaria en la ejecución del proyecto. Y las reuniones de planificación, que son las reuniones del comité diario, comité gerencial, comité medio, dependiendo de la complejidad organizativa y de la complejidad que tenga el mismo proyecto, de ahí vamos a dividir o a subdividir las distintas formas de reunión, porque no todo el mundo, no vamos a reunir todo a la vez, cada vez que sea necesario. Realmente hay un comité de jefe del departamento, por decirlo así, o jefe de unidades o direcciones que reportan a una gerencia, y esta reporta a un comité central cada cierto tiempo, y esto reporta arriba, y hay cosas que se pueden solucionar en el camino, otras que se solucionan con mayor nivel de jerarquía, depende de la toma de decisión que esto involucra. Por supuesto, el plan de gestión de riesgo nos va a permitir a nosotros identificar y establecer los roles y responsabilidades del equipo por la gestión de riesgos. Todo esto tiene que estar debidamente documentado y con copia a todo el mundo para que todo el mundo tenga conciencia de quiénes son los que están y cómo están. El presupuesto para la gestión de riesgos, que no es más que el presupuesto de las reservas que se van a inyectar o se van a distribuir a lo largo de la distribución del propio presupuesto del proyecto, las categorías de riesgo que se van a utilizar, las escalas de probabilidades y impacto de la matriz de riesgo, esa dependiendo del análisis que sea, que sea cualitativo o cuantitativo, y la tolerancia al riesgo de los grupos interesados. ¿Cuál es el nivel de tolerancia al riesgo que tienen en cada una de las distintas unidades? Que eso se va a establecer de acuerdo a la experiencia, a la información y a la habilidad que se tenga para establecer esto. Entonces, una pregunta hasta ahorita: este es el proceso de planificación de riesgo. No, profesor. Bien, ahora vamos a entrar a lo que corresponde entonces a lo que es el dominio del desempeño y la incertidumbre, cosas que no podemos dejar pasar por debajo de la mesa, porque es un elemento que nos va a nosotros a tener en cuenta, porque hay una nueva línea de recomendación de dirección de proyectos, y esto nos obliga pues a conocer qué es lo que trae la guía. Yo les suministré la guía a ustedes la van a leer y analizar en el momento que sea prudente. Sin embargo, yo me permito pues hacer un pequeño análisis, un breve análisis, pero muy profundo, de lo que corresponde a lo que hoy en día se llama el dominio de desempeño de incertidumbre. Como ustedes saben, hay una serie de, hasta el año pasado, permítame hacer un ajuste aquí, ya va un momentico, hay unas 6, ya va un momento. Para que no me pierdan de vista, ¿no? Está por allí, para que no sea tan virtual todo esto. Ahí, hasta el año pasado, sí, la dirección del proyecto, la guía de desarrollo de dirección del proyecto del PMI consideraba 10 áreas de conocimiento, 10 áreas de gestión de conocimiento. Eso involucraba área de integración, planificación, recursos humanos, calidad, riesgo, comunicaciones, adquisiciones, y para de contar, ¿no? Que lo revisamos una de las clases iniciales que tuvimos. Hoy en día la recomendación del PMI a través de esta nueva guía, séptima edición 2021, reagrupó todo este tipo de cosas y lo consideró como áreas de dominio de desempeño, áreas de dominio de desempeño. Entonces ahora son 8 las áreas de dominio de desempeño. Nosotros creo que hablamos la vez pasada sobre algo de esto, y ya no es el área de gestión de riesgo y de calidad, sino que ahora riesgo viene a formar parte del dominio del desempeño y la incertidumbre, y calidad viene a formar parte del dominio del desempeño de la entrega. Como estamos hablando ahora, en esta semana, de lo que corresponde a la gestión de riesgo, entonces vamos a dar un paseo bien chévere
sobre lo que corresponde al dominio del desempeño de la incertidumbre. El alcance del dominio del desempeño y la incertidumbre se ocupa de las actividades y funciones asociadas con la incertidumbre, que ya hemos analizado como concepto inicial de lo que corresponde a la gerencia de gestión de riesgo, entre otras cosas. Y sabemos que la incertidumbre, que todos los proyectos existen en entornos con diferentes grados de incertidumbre. Diferentes grados de entorno, diferentes grados de incertidumbre dependiendo de la poca o mucha información que tengamos, o la buena o mala calidad de la información que tengamos acceso. La incertidumbre es sencillamente el desconocimiento de algo, tener información que es absoluta incertidumbre. La incertidumbre puede ir disminuyendo a medida de que vayamos nosotros obteniendo mayor información y referencia sobre determinado evento. Y por supuesto, riesgo. La incertidumbre es parte del riesgo, la incertidumbre está enlazada con el riesgo. La incertidumbre presenta amenazas y oportunidades que los equipos de proyecto deben de alguna manera explorar, evaluar y decidir cómo van a manejar. En el caso de que sean amenazas, cómo vamos a responderle. En el caso de que sean oportunidades, cómo la vamos a aprovechar. O sea, decidir, tomar la decisión de cómo lo vamos a considerar, eso sería parte de la responsabilidad del equipo de riesgo. Por aquí nos está diciendo, yo ya ok, este es el alcance de lo que considera el PMI del dominio, del desempeño de la incertidumbre. Ocuparse de las actividades y funciones que están asociadas con la incertidumbre y con el riesgo. Este dominio de desempeño considera necesario unas definiciones. Y en primera línea tenemos la definición de lo que es incertidumbre, que ya habíamos revisado. Y de acuerdo al el PMI, la incertidumbre es la falta de comprensión y conciencia de los problemas, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar. O sea, no sé para dónde voy a ir. No tengo la información, no tengo la referencia hacia qué rumbo voy a tomar y por lo tanto, si estoy en absoluta incertidumbre, no voy a ser capaz de tomar buenas decisiones. Otro concepto importante, aquí habla que la incertidumbre en el sentido más amplio, en un buen estado de conocimiento o imprevisibilidad, es verdad. En el sentido más amplio es que yo estoy fuera de todo contexto y no tengo la manera de tomar ninguna decisión. La incertidumbre tiene muchos matices. El primer matiz es que el riesgo asociado con o no conocer eventos futuros. Riesgo asociado con no conocer el evento futuro. ¿Qué implica eso? Bueno, no sé qué va a pasar. No sé qué puede pasar, porque el tener incertidumbre de determinada situación puede generar no solo uno, muchos o varios riesgos, y no sé qué puede pasar a partir de mañana. Hay ambigüedad asociada con no ser consciente de las condiciones actuales y futuras, y por supuesto complejidad asociada con sistemas dinámicos que tienen resultados impredecibles. Esto implica una condición para tomar decisiones bastante complejas, ¿no? Entonces hay que sacudirse de la incertidumbre de alguna manera para poder tener la mayor información y la mejor calidad de información para poder tomar los rumbos y los planes adecuados. Yo les había dicho inicialmente que nosotros no podemos tener un presupuesto real y un cronograma debidamente definido si no tenemos una gestión de riesgo. Y para poder definir la gestión de riesgo tenemos que conocer los niveles de incertidumbre en que se encuentra el proyecto, de distintas formas del proyecto. Y otro concepto importante que considera manejar es la complejidad. La complejidad es la característica de un programa o un proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad. Piense que involucra tres factores importantes, ¿no? La gente, el sistema como tal y la opinión de la gente, ¿no? Entonces, sí, tenemos un comportamiento que está en contra de lo que estamos haciendo, saboteo, desconocimiento total, gente no con la preparación no adecuada
el sistema está hecho patas para arriba, porque hay sistemas que hacen realmente que son bien enredados. Y la generación de distintas opiniones sobre un mismo proceso, que es la ambigüedad, bueno, nos va a traer a nosotros un verdadero desastre, ¿no? O sea, mientras más complejo sea una tarea, más difícil va a ser esto de tomar y obtener buenos resultados. Otro concepto importante es la volatilidad, que es la posibilidad de un cambio rápido e impredecible. Por ejemplo, lo que pueda suceder en una criptomoneda, algo que realmente de la noche a la mañana la dicha sube y de repente se tira para el fondo del mar. La misma bolsa de valores, los papeles gubernamentales, las actitudes de los gobernantes ante sus políticas monetarias, económicas, internacionales, hacen que un papel suba o que realmente sea depreciado a la mínima expresión y se ponen en riesgo las inversiones. Otro concepto importante es el riesgo. Fíjense que aquí involucran el riesgo. Estamos hablando de las definiciones que contempla el mismo dominio del desempeño de la incertidumbre y, por supuesto, hacen la definición tal cual como la conocemos desde un momento, ¿no? Evento o condición incierta que si se produce tiene efecto negativo o positivo en uno o más de los objetivos del proyecto. Otro concepto que sale a la luz pública, pero que siempre lo analizamos, es la ambigüedad, porque es un estado de confusión con dificultad para identificar la causa de los eventos o tener múltiples opiniones entre las cuales elegir. O sea, que cada quien interpreta algo de una manera propia y ahí viene el gran desastre. Esto sucede, y eso lo vamos a ver nosotros quizás en uno de los talleres de riesgo que vamos a considerar pronto, el idioma, la interpretación de las distintas lenguas que pueden tener sobre un mismo objetivo. ¿Qué pasa con la interpretación de un manual de procesos y que esté escrito en alemán y que tengamos ingleses, españoles y brasileros y chinos en operación? ¿Cuál es la interpretación adecuada y cómo el director del proyecto de alguna manera tiene que manejar este tipo de situaciones? Estas son cosas que parecen sencillas, pero si no fijamos el objetivo que realmente se corresponde, la interpretación, la traducción simple de todo esto, de acuerdo al origen de cada uno de ellos, podría traer graves consecuencias. Aspectos que contribuyen a la incertidumbre del proyecto es un tema muy importante que considera este dominio del desempeño. Y en primera línea considera los factores económicos. Los factores económicos, como hemos dicho, de alguna manera influyen en parte de la identificación de los riesgos, pero hay cierto grado, de altísimo grado, en función a la volatilidad de los precios, cómo se pueden compartir, cómo se puede cómo se pueden, se me fue la palabra, disculpen, comportar de acuerdo a determinadas situaciones nacionales o internacionales, ¿no? Los precios van en función de algunas variables que son propias del país y son a veces externas del país, o decisiones que se toman dentro del país y que repercuten a nivel internacional y pueden dar un comportamiento bastante complicado. Los recursos financieros humanos, entre otras cosas, ¿no? La capacidad de endeudamiento que tenga la organización, el propio Estado. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con el problema político que ha tenido en los últimos años, la capacidad de endeudamiento ha sido prácticamente nula porque los organismos de inyección financiera internacionales y privados recortaron mucho la mecha, por decirlo así, y el acceso a la fuente de financiamiento fue prácticamente nula, pues. Y esto atado a lo que es la inflación y la inflación prácticamente en Venezuela, lo que es la inflación es incremento de la inflación con baja productividad o viceversa, y trae como consecuencia desajuste en las redes económicas.
Otro aspecto importante que contribuye a la certidumbre de un proyecto es las consideraciones técnicas, por supuesto, la nueva tecnología, la tecnología emergente, la complejidad en los sistemas e interfaces. Las limitaciones pueden ser requisitos legales y o legislativos que de la noche a la mañana pueden ponerse a la luz pública y generar dudas, generar un futuro bonito, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El entorno físico, la seguridad, las condiciones climáticas, las condiciones laborales del país como tal, y la ambigüedad, condiciones actuales o futuras, de acuerdo a la preparación o la interpretación de la gente. Las influencias sociales implica la opinión pública, los medios de comunicación, hoy en día las redes sociales, que tanta influencia puede ejercer sobre un proyecto. Las influencias políticas pueden ser externas e internas a la organización. Son aspectos que contribuyen, por supuesto, al gran cúmulo de incertidumbre en el desarrollo del proyecto. En determinado momento consideramos la incertidumbre general. La incertidumbre general tiene algunas opciones para responder a la incertidumbre. Primero, recopilar información. Es lo que siempre hemos dicho. Más información, menos riesgo. Por supuesto, desaparece la incertidumbre. Investigaciones, involucrar expertos, análisis de mercado, prepararse para múltiples resultados. Permite al equipo del proyecto identificar los resultados potenciales más probables en los cuales podrían centrarse, ¿no? En situaciones con pocos resultados posibles, el equipo puede prepararse para cada uno de los posibles resultados, o en situaciones de un gran número de posibles resultados, que nos resulte esta investigación, estas cositas, el equipo del proyecto puede categorizar y evaluar las posibles causas para estimar su probabilidad de ocurrencia. O sea, tenemos que dilucidar la vía que vamos a considerar para ejecutar nuestro plan, nuestro alcance, nuestro proyecto. Y con eso sobrepasamos la incertidumbre en forma global. También tenemos el diseño básico en conjunto, que implica investigar múltiples diseños o alternativas. Al principio reduce la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hacemos la prueba, hacemos la proyección en in vitro, como podría decirse, ¿no? Y esto, por supuesto, nos va a permitir considerar los compromisos como tiempo versus costo, ¿no? Calidad versus costo, riesgo versus cronograma, o cronogramas versus calidad, ¿no? Entonces, dígame. Profesor, ¿y eso no implica costos? O sea, ¿eso no suma a los costos generales? Es decir, sí, el diseñar basado en conjunto, eso requiere una inversión. Inversión, exactamente. Entonces, eso no sé si... Pero esto es aplicable para proyectos comparado versus... Sí, esto es aplicable a proyectos de determinada complejidad, ¿no? Proyectos científicos. Uno va a hacer, por ejemplo, un prototipo de casa para la casa de frío que usted quiere hacer, ¿no? Pero puede hacer una maqueta y tiene que hacerlo obligatoriamente para ver cómo debe quedar y hacerse las cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo. No todos los proyectos son susceptibles de este tipo de análisis de incertidumbre general, porque hay proyectos que son más sencillos que otros, sin embargo requieren el análisis previo de hacia dónde vamos a tomar la vía, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado ahorita, los aspectos económicos, políticos, legales, comunitarios, tecnológicos, todo esto nos va a incidir. Por supuesto, hay proyectos que son muy simples, muy sencillos y fáciles de manejar, pero no se puede perder la oportunidad y la obligatoriedad de manejar la incertidumbre, ¿no? Este tipo de recomendaciones para proyectos con cierta complejidad, ¿no? Desarrollar una película, por ejemplo. Desarrollar una película implica hacer un piloto, obligatoriamente, para que los productores tengan la convicción de que el proyecto es viable, de que podría llamar la atención a la audiencia, ¿no? Así es sencillo. Un piloto, bueno, yo te financio el proyecto de cinematográfico o documental si tú me presentas a mí un piloto, pues
forma de cómo se va a manejar esto. A lo mejor no es lo más apropiado para las 2 horas de película, ¿no? Pero te da luces hacia dónde va y qué me puede dar a mí de tomar la vía que tengo que tomar. Hacer un vehículo, una maquinaria, una tecnología nueva, hay que hacer prototipos, porque cómo funciona esto, yo no puedo esperar un gran laboratorio. Yo les voy a contar a ustedes brevemente, yo participé en un proyecto hace muchos años, de una instalación de una máquina regeneradora de algodón en Venezuela, o una maquinaria de Alemania, que tenía una máquina que desmembraba la fibra utilizada del algodón, por ejemplo, esta franela que yo cargo puesta, que se llama tejido de punto, ¿no? Hecha de alta calidad, 100% algodón, pero hay mezcla, 100% algodón con poliéster, algodón con rayón. Y entonces esta máquina, al algodón 100% procesado en productos ya terminados o residuos de productos, lo abría en fibra y lo convertía en una pequeña mezcla de algodón virgen, la convertía en algodón viable para hacer hilo nuevamente, para hacer nueva tela. Esta máquina que desmembraba la fibra del algodón ya producido, necesitaba por lo menos 4 toneladas de materia prima para hacer lo que se iba a hacer, para arrancar. O sea, 4 toneladas de materia prima implicaba un costo. Por supuesto, las personas que hicieron esta inversión se les olvidó de que era importantísimo tener un laboratorio de mezcla, un laboratorio de prueba de calidad, de resistencia. Dijeron que no, porque ellos tenían mucha experiencia en el mundo textil. Pues resulta ser que cuando la máquina se instaló, se tuvo que recabar más de 10 toneladas de materia prima para poder arrancar, y se dieron cuenta de que había error de mezcla de esta cosa, y costó 10 toneladas, más 5 toneladas en el segundo intento, más 10 toneladas en el tercer intento. Era una cuestión inviable y comenzó con traspié, pues realmente no. Era montar un pequeño laboratorio donde costaba $50,000, $80,000 más, y te evitabas el problema de gastar la cantidad que representaba más de 25,000 toneladas para probar cómo iba a salir el libro. O sea, era una locura. Entonces, hay proyectos en que tienen que considerarse ciertos diseños en conjunto, ciertas mediciones para poder comparar tiempo, costo, calidad, riesgo, cronograma, toda una serie de cosas y que son inevitables. Pero, también, profesor, disculpe, o sea, yo pudiera pensar de que todos los proyectos, si a ver vamos, requiriesen de ese diseño basado en conjunto. Sí, o sea, eso garantizaría, entre comillas, una certeza mayor de cumplimiento de los objetivos, bajo el esquema de que esa planificación de riesgo y esa incertidumbre ya no sería tal, porque estoy evaluando el máximo posible desde un principio. Pero eso implica, quiere decir esto que depende del promotor o del propietario del proyecto, si quiere invertir realmente en eso para garantizarse un porcentaje mayor de logro de los objetivos, algo así. Por supuesto que sí, pero eso va en función de la que uno como ética tiene que recomendar, ¿no? O sea, parte del costo es parte de aseguramiento, asegurar la calidad es invertir dinero. Cuando veamos calidad, nos vamos a dar cuenta que parte del aseguramiento de la calidad es por lo menos entrenar a la gente, darles cursos, talleres y estudios especializados dependiendo de la complejidad del proyecto. Porque si no puedes tener un ingeniero, los químicos, pero si la tecnología nueva, la nueva tendencia de los equipos, programaciones, mezclas y asuntos, que los tipos no están a la vanguardia porque eso acaba de salir y tú lo vas a utilizar para aprovechar el máximo rendimiento de tu proyecto, tú tienes que agarrar a esos muchachos y ponerlos a estudiar, prepararlos. ¿Esto te cuesta plata? Claro que te cuesta plata. Eso está dentro de lo que, por supuesto, y parte de esto de la organización propia, ¿no? Pero en cuanto al modelaje, en cuanto a diseño, toda esa serie de cosas,
eso se identifica en el momento de planificar el proyecto. Señores, esto no se puede hacer. Vamos a montar una fábrica de computadoras o de teléfonos celulares con una característica muy particular. Ajá, vamos a hacer el diseño, hay que hacerlo, hay que invertirlo, porque ¿cómo sabemos cómo responde ese equipo? Cuando termine el desarrollo del proyecto, cuando el cliente nuestro manejó 30.000 toneladas y todavía tenía dudas en la calidad del resultado de la materia prima. El proyecto no estuvo bien organizado desde un principio. ¿Por qué? Porque no se quería gastar 2 lochas. Entonces ahí es donde uno dice, malgasta los bolívares para ahorrarte las lochas, ¿no? Esto es bien complejo dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del proyecto. Usted no va a hacer una construcción de un complejo turístico, urbanístico, residencial, comercial, si no tiene una maqueta bien hecha que cuesta plata. O sea, tiene que tenerla. Y tiene que tener los planos por cada una de las áreas para poderlo vender, para poder considerar el área de distribución de los equipos, muebles, resistencia. Todo eso hay que hacerlo en un modelaje. Eso es un proyecto, ¿no? Entonces, si no, que la maqueta me cuesta mucha plata, que esos cálculos, entonces se va a venir abajo la construcción. No caben los equipos que tienen que caber, no tiene la distribución eléctrica que debe tener, no tiene los cálculos. Todo eso hay que hacerlo al momento de la planificación. Bien. Otro aspecto importante de la incertidumbre general es incorporar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y responder rápidamente a cambios inesperados, tanto de miembros del equipo del proyecto y a los procesos organizacionales. Resiliencia es caerse y volverse a parar. Resiliencia es adaptarse a los cambios. Resiliencia es estar dispuesto a que no te pasen por encima los problemas, sino afrontarlos de una vez. O sea, tener bien puestos los fundamentos de base para poder echar para adelante, si es necesario hacer, si es prudente. Si no, se paraliza la cosa. No, el proyecto no es viable. Porque normalmente la mayoría de los proyectos deben ser viables económicamente. Son proyectos sociales que manejan organizaciones no gubernamentales o gobiernos nacionales o descentralizados que buscan un fin social, una plaza, un parque, un museo, ¿no? que para que la gente tenga distracción, recreación, cultura, y eso el gobierno está obligado a entregarlo, a hacerlo, sin medir que su rentabilidad va a ser altísima, ¿no? Pero la mayoría de los proyectos financieros buscan rentabilidad, buscan negocios, buscan activarse en el mercado como debe ser. Por supuesto, si el enfoque inicial del diseño de un producto o un prototipo no es eficaz, dice que esto quizás contra su posición, el equipo del proyecto y la organización deben ser capaces de aprender y adaptarse a responder rápidamente. Aquí no cabe la menor duda. O sea, si esto no es eficaz, tenemos que buscar la manera de buscar el camino para adaptarnos y desarrollar lo que tenemos que desarrollar, pero inmediatamente, si tomamos la decisión de hacerlo o no tomamos la decisión de hacerlo. En cuanto a la ambigüedad, que es uno de los grandes males de muchas organizaciones o de muchos procesos, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea dónde está parado, ¿no? Hay 2 categorías de ambigüedad. La ambigüedad conceptual, que no es más que la falta de comprensión efectiva, se produce cuando las personas utilizan términos o argumentos similares de maneras diferentes. Implica que hay un manual de procedimiento, que hay una normativa, que hay una cosa y la gente lo interpreta a su manera, quizás por la forma de redacción, quizás por la elaboración misma del sistema, y que de alguna manera genera este tipo de interpretación ambigua. Cada quien interpreta a su manera el asunto, ¿no? Y la ambigüedad situacional, que surge cuando es posible más de un resultado. Las soluciones para la exploración de la ambigüedad incluyen, por supuesto, la elaboración progresiva, la experimentación y el uso de prototipos. Dice que estamos hablando de ir fase por fase, probando cada fase, ir parte por parte haciendo los experimentos y hacer los prototipos que correspondan para poder estar seguro de lo que vamos a entregar, lo que tenemos que entregar, ¿no? Entonces,
esta ambigüedad situacional es que nos han pedido a nosotros, de alguna manera, tener algunos procesos que son de verdad a veces innecesarios. No, porque hay que experimentar, no, ya va. Sí. También hay un momento en que podemos hacer la prueba, entre otras cosas. Soluciones para la exploración de la ambigüedad, de acuerdo al PMBOK, hay tres formas de exploración. La elaboración progresiva, que este es el proceso iterativo de incrementar el nivel de detalle de un plan de dirección de proyecto a medida que se cuenta con mayor cantidad de información y con estimaciones precisas. Fíjense que se va manejando en forma por fase, ¿no? Aquí tenemos los experimentos, una serie de experimentos bien diseñados pueden ayudar a identificar las relaciones de causa y efecto, o al menos puede reducir la cantidad de ambigüedad, y los prototipos que pueden ayudar a diferenciar las relaciones entre las diferentes variables de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Pero no todo es susceptible de un prototipo, de una elaboración progresiva y de experimentos. No todo proyecto es susceptible a eso, dependiendo de la característica propia del proyecto. En cuanto a la complejidad, tenemos entonces, implica la gestión complicada de un proyecto o sistema debido al comportamiento humano del sistema o por la misma ambigüedad. Entonces el sistema puede estar hecho de una manera, la gente que hace las cosas de una manera muy, muy complicada, y aparte de eso, el comportamiento de la gente y la ambigüedad que puede generar, bueno, entonces esto llega un momento en que no avanza. Entonces la gente dice, hay que revisar las fuentes del origen de la coordinación de las actividades. Muchas influencias interconectadas generan complejidad, entonces todo a la vez no a veces es prudente, no todo a la vez no puede funcionar fluidamente, entonces hay que como manejarlo en cada una de sus islas y luego ir buscando la manera de ir incorporando cada una de las fases. Por eso es que hay proyectos tan complejos que tienen todas las fases de desarrollo de un proyecto en las distintas fases. En el inicio hay planeación, planificación, desarrollo y cierre. En la fase de ejecución tiene 5 o 6 procesos de iniciación, planificación, ejecución, dependiendo de un proyecto aeronáutico, un proyecto aeroespacial, construcciones complejas, ¿no? Dependiendo de la complejidad del proyecto de construcción que se maneje, porque puede involucrar vías aéreas, vías subterráneas, vías terrestres, centros comerciales, viviendas, esos grandes centros complejos que uno ve en otros países del mundo. Eso tiene un plan que, bueno, pues se desborda, ¿no? de la cosa, ¿no? La complejidad impide hacer proyecciones precisas de probabilidad de ocurrencia, por supuesto, porque no entendemos, está complicado qué variables manejamos, cómo las manejamos, entre otras cosas. Formas de trabajar la complejidad implica la gestión complicada de un proyecto o sistema debido al comportamiento humano del sistema, de la misma ambigüedad. Muchas influencias, por supuesto, interconectadas generan complejidad, no todo a la vez puede hacerse, no todo se puede hacer a la vez y conectarlo a la vez. La complejidad impide hacer proyecciones precisas de probabilidad de ocurrencia y ahí cerramos. Forma para abordar la complejidad. Hay una basada en sistemas que implica un desacople, una simulación, un replanteamiento que implica una diversidad, un equilibrio, y una basada en procesos que implica iterar, involucrar y una falla segura. Complejidad basada en sistemas, tenemos entonces el desacople. El desacople implica desconectar las partes del sistema para simplificarlo y reducir el número de variables conectadas. ¿Okay? La simulación puede haber escenarios similares, aunque no relacionados, que puedan utilizarse para simular componentes de un sistema. La complejidad basada en replanteamiento, que incluye la diversidad. Aquí hablamos de los sistemas complejos requieren apreciar el sistema desde diversas perspectivas. Esto puede incluir una tormenta de ideas con el equipo del proyecto a fin de abrir maneras divergentes de ver el sistema. O sea, hay que ver el sistema desacoplado en distintas aristas para poder interpretar
lo que va a suceder una vez que se complementa. Imagínense un carro, un avión, un barco, que implica desde estructuras hasta sistemas electrónicos de altísimo avance, ¿no? Y todo esto tiene que ir de acuerdo a las instrucciones que cada una de las distintas áreas del desarrollo del proyecto demande, de acuerdo a los requisitos que se establecieron, por supuesto, al principio del proyecto. Equilibrio, que es una complejidad basada en el replanteamiento, es equilibrar el tipo de datos utilizados en lugar de solo usar datos de pronóstico, datos que informan sobre indicadores pasados o rezagados que proporcionan una perspectiva más amplia. La complejidad basada en procesos, que involucra iterar, que no es más que construir de forma iterativa o incremental, es decir, añadir características una a la vez. Después de cada iteración, identificar qué funcionó, lo que no funcionó, la reacción del cliente y lo que el equipo del proyecto aprendió. Esto es más aplicable en la vida del proyecto predictivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir a nosotros ir tomando ya la perspectiva que esto nos va a generar en función al resultado que obtengamos en cada iteración. Involucrar, por supuesto, crear oportunidades para obtener la participación de todos los interesados del proyecto. Esto reduce el número de supuestos y fomenta el aprendizaje y el involucramiento en el proceso. Y la falla segura, que implica para los elementos de un sistema que son críticos, se incorpora redundancia o elementos que puedan proporcionar una degradación elegante de la funcionalidad en caso de falla crítica de los componentes. Esto es muy aplicable a los componentes electrónicos de alta capacidad, o sea, que pueden tener fallas, y ahí donde está funcionando paralelamente, debería estar funcionando paralelamente lo que es el análisis modal de efectos de falla. Otro concepto importante que involucra el dominio del desempeño de la incertidumbre es la volatilidad. Su definición: existe un entorno que está sujeto a un cambio rápido e impredecible. O sea, las cosas pueden pasar de la noche a la mañana, literalmente hablando. Puede ocurrir cuando hay fluctuaciones continuas en el conjunto de habilidades o materiales disponibles. La volatilidad generalmente afecta el costo y el cronograma. ¿Por qué? Porque pueden haber estos picos, ¿no?, que de alguna manera van a afectar el tiempo y los recursos financieros. Y el análisis de alternativas y el uso de reserva de costos del cronograma abordan la volatilidad. El análisis de alternativas que presenta la volatilidad, encontrar y evaluar alternativas, buscar diferentes maneras de cumplir un objetivo, usar una mezcla diferente de habilidades y volver a secuenciar el trabajo o subcontratar el trabajo. Y ahí vemos que esto está dirigido a proyectos complejos, proyectos que tienen una complejidad bastante intensa, ¿no? La reserva que esto conlleva implica la reserva de costo que puede utilizarse para cubrir sobrecosto presupuestario debido a la volatilidad de precios. Las reservas que habíamos apartado para una determinada cuenta o subcuenta pueden manejarse para cubrir aquellas variables, aquellos elementos que de alguna manera se comportan inestablemente, entonces hay que cubrirlos. Y eso es parte de la disposición que tiene un director de proyecto. La reserva del cronograma también puede utilizarse para hacer frente a los retrasos debido a la volatilidad asociada con la disponibilidad de recursos. O sea, tener la habilidad de la conjugación de mover las piezas dentro del mismo tablero para cubrir una carencia por la que está dentro del mismo contexto financiero, ¿no? Esas son las habilidades que debe tener el director de un proyecto. También conjuga el elemento de riesgo, que fíjense que lo consideran como el
elemento pues, del dominio del desempeño de la incertidumbre, el riesgo. Ya no es un área especializada, ¿no? Una gestión determinada, entre otras cosas, ¿no? El riesgo, por supuesto, construye un aspecto de la incertidumbre, o sea, el riesgo es función de la incertidumbre. A mayor incertidumbre, mayor es el nivel de riesgo que estamos expuestos. Pero si lo identificamos, la incertidumbre puede disminuir porque seguramente manejamos más información. Un riesgo es un evento o condición incierta, volvemos otra vez al concepto original, que si se produce podría tener un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. Las amenazas y las oportunidades disponen de un conjunto de posibles estrategias de respuesta que de alguna manera pueden planificarse para ser implementadas en el caso de que se materialice el riesgo. Y finalmente se debe saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Cuando hablamos qué nivel de exposición al riesgo es el resultado que nos da la determinación de la probabilidad y el impacto que generaría sobre los objetivos del proyecto. Por supuesto, los umbrales de riesgo que expresan la variación aceptable en torno a un objetivo que refleje el apetito del riesgo de la organización y de los interesados. El umbral de riesgo es sencillamente esas zonas que uno define de alto, medio o bajo riesgo a través de la matriz de riesgo. Y el riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en un conjunto proveniente de toda la fuente de incertidumbre. Como estamos rodeados de múltiples fuentes de incertidumbre, el riesgo del proyecto es prácticamente universal, ¿no? O sea, tiene una globalización inmensa, ¿no? 360 grados. El riesgo del proyecto lo podemos manejar a través de los proveedores de información, de los competidores, de las normativas y, por supuesto, del resultado que obtenga el usuario de este proyecto. Incluye, por supuesto, los riesgos individuales, la exposición de posibles resultados del proyecto, que sean positivas o negativas, depende de la complejidad, de la ambigüedad y la volatilidad que disponga el proyecto, y se debe saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable para lograr los objetivos del proyecto. Ahí entra lo que es el grado de la tolerancia, ¿no? Entre otras cosas. Las amenazas. Una amenaza es un evento o condición que si se produce tiene un impacto negativo en uno o más de los proyectos, de los objetivos del proyecto, y las estrategias alternativas para hacer frente a las amenazas son, primero, evitar. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante con mayor precisión, pero no está de más conocerlo a través del dominio del desempeño y de la incertidumbre. Evitar implica evitar la amenaza, que es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. O sea, no hacemos lo que tenemos que hacer, porque si lo hacemos, nos vamos a complicar la vida y vamos a comprometer el éxito del proyecto. Otra alternativa o estrategia alternativa para afrontar las amenazas es escalar. ¿Qué es escalar? Es apropiado cuando una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excederá la autoridad del director del proyecto. O sea, no está dentro de mi limitación, dentro de mi capacidad. Entonces, voy a instancias superiores. Señores, yo tengo tolerancia, yo tengo capacidad para manejar una tolerancia a un desplazamiento de valores, por ejemplo, de precios de 30%. De ahí para arriba ya la cosa pasó el 50%, o tomamos la decisión, o lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, tú escalas, ¿no? Transferir es la forma más sabrosa de afrontar un riesgo. Implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto en caso de que se produzca una amenaza. Esto es trasladar la responsabilidad del impacto que puede generar una materialización de riesgo. Por ejemplo, la contratación de una póliza de seguro. ¿Okay? Yo tengo la convicción de que determinada actividad o desarrollo de tarea, si hay un evento que podría suceder, me va a implicar un impacto severo dentro de los recursos financieros del proyecto. Yo sencillamente contrato una póliza de seguro y si se me muere alguien, cosa que es muy drástica dentro del proyecto, yo tengo cubierto ese posible evento. Litigar
se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto de una amenaza. Tempranas son las más efectivas de tratar y reparar el daño después del evento. Mitigar implica tomar acciones que no van a eliminar de todo el posible impacto, pero lo disminuye a la mínima expresión, ¿no? Preparo a mi gente, hago los cursos, tengo los equipos de seguridad industrial necesarios para poder avanzar en la obra y no estoy minimizando en caso de que pase algo, el impacto va a ser mínimo posible, pero digerible. Dígame. Profesor, en caso de escalar, es posible que se pueda referir a uno del equipo de proyecto, no director, que ante la posibilidad de ocurrencia de un evento tome una decisión y proceda en consecuencia, Sí, claro. sin tomar en consideración al resto del equipo, ni siquiera el director, ni... Eso sería un sinónimo de escalar en el caso de una amenaza. Sí, es que escalar implica que yo sobrepasa mi capacidad. Yo como director de proyecto, y eso está dentro de la capacidad de toma de decisión, la capacidad de toma de decisión. La capacidad de toma de decisión. El acta de constitución te dice, el ingeniero Orlando Hernández, el director del proyecto, y sus funciones serán esta y esta y esta y esta. Dentro de toda esa descripción de funciones seguramente está el manejo de los recursos financieros y la toma de decisión, los grados de tolerancia, ¿no? En el caso de incremento de precios en la sección A, el director del proyecto tendrá la facultad de manejar precios por encima hasta el 30%. De ahí para arriba no está dentro de mi capacidad. Entonces yo escalo. Yo lo que hago es advertir, mire, está pasando esto o va a pasar esto, ¿no? Y los precios van para arriba y esta materia, por ejemplo, un equipo, una materia prima importante, ¿no? Es imprescindible para la ejecución del proyecto o esa etapa del proyecto. Entonces yo no tengo, porque a mí me dice que yo tengo hasta el 30%, pero si perfila de que la proyección va hacia el 50%, yo sencillamente lo que hago es, mire, pero no me quedo callado, tengo que escalarlo, tengo que llamarlo y con toda seguridad dar las distintas alternativas que esto corresponda. Porque tú puedes hablar sobre, mira, está pasando esto con esta materia prima. Yo no tengo capacidad de dirección para tomar esta decisión. Pero ellos seguramente te van a preguntar, ¿y qué es lo que usted me recomienda? Entonces tienes que ir con la otra carta bajo la manga. Mis recomendaciones son sustituir esto por esto, hacer este plan, hacer esta cosa, hacer esto, y las consecuencias van a ser esta y esta y esta, y los resultados van a ser esto y esto. O sea, totalmente gerencial, proactivo. Eso es lo que implica escalar, pero escalar no, mire, sube precio, ve qué hacen. No, tengo que tener la disposición ejecutiva de darle a entender a esta gente las posibles alternativas que puedan existir, ¿no? Los distintos caminos, ¿no? Por eso es que se involucra todo el equipo, para que me ayuden a evaluar hacia dónde vamos a ir. Aquí es la recomendación, porque dice, mira, no hay materia prima que sustituya a la que realmente está afectada. O lo hacemos o no lo hacemos, o disminuimos la calidad del entregado. ¿Qué hacemos? Bueno, ya no la toma el director del proyecto solamente, lo escalamos a otro nivel. ¿Bien? Y por último, en cuanto a las amenazas, aceptar. La aceptación reconoce la existencia de una amenaza, pero no se planifican medidas proactivas, porque realmente quizá el efecto de responder a ese tipo de amenaza o a ese tipo de impacto es mucho más costoso, ¿no? Entonces, la aceptación activa de un riesgo puede incluir el desarrollo de un plan de contingencia que se activaría si se produjera el evento, o puede incluir la aceptación pasiva, lo que significa no hacer nada, ¿no? O sea, pasa y pasa. Y por ahí les tengo algunos ejemplos que vamos a discutir en su momento. No pueden ser evaluados o no pueden ser evaluados, depende de dónde caiga la cosa. Pero son cosas que o lo acepta o no lo acepta. Entonces tú verás, ¿no? Son casos que nos van a permitir a nosotros tomar un análisis de decisión importante en la vida real. En cuanto a las oportunidades,
Es un evento o condición que si se produce, por supuesto, tiene un impacto positivo sobre uno o más de los objetivos del proyecto. Las estrategias alternativas para hacer frente a las oportunidades son las siguientes. Primero, explotarla a lo máximo, si es posible lo que venga. Estrategia de respuesta según la cual el equipo de proyecto actuó para garantizar la ocurrencia de esa oportunidad y por supuesto, absorber los frutos que ellos podían generar. Escalar también. Hay un momento en que hay que convocar a los niveles superiores. Es la oportunidad que se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería a la autoridad del director del proyecto. Tenemos esta oportunidad, tenemos que hacer esto para que suceda aquello, pero no está dentro de mis funciones, ¿no? Dentro de mi capacidad gerencial, de acuerdo a lo que se establece en el acta de constitución. Entonces, yo hago la recomendación porque tengo la convicción de que si hacemos esta vía, vamos a obtener los frutos que realmente son muy preciados para nuestro proyecto. Compartir implica asignar las responsabilidades de una oportunidad a un tercero que está en las mejores condiciones para capturar el beneficio de esa oportunidad. Hay la oportunidad de tener un ahorro, una serie de cosas, pero nosotros no tenemos la disponibilidad tecnológica o financiera para hacerlo, entonces se lo damos a un proveedor, a una empresa asociada y ellos obtienen el beneficio, pero nosotros nos beneficiamos paralelamente con el resultado que tengamos. Y mejorar también que implica incrementar la probabilidad de ocurrencia o impacto de una oportunidad, o sea, tratar de sacarle mayor provecho. Y finalmente aceptarla, como con las amenazas sucede, la aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se planifica medidas proactivas, sino que sucedió y reserva para contingencia y gestión, que es lo que establece este dominio. También la reserva es una cantidad de tiempo presupuesto reservada para tener en cuenta el manejo del riesgo, que es lo que nosotros consideramos como plan de respuesta al riesgo. La reserva para contingencia se aparta para hacer frente a los riesgos identificados en caso de que se presenten. La reserva de gestión es una categoría del presupuesto que va a ser utilizado para eventos desconocidos. Fíjate que hablamos de dos tipos de reserva, la reserva de contingencia y la reserva de gestión, tales como el trabajo no planificado dentro del alcance. Y esquemáticamente, viéndolo dentro de la estructura de lo que corresponde a un presupuesto, este sería el presupuesto. Presupuesto en total con una reserva de gestión, con una línea base de costo que involucra todas las actividades y tareas que se van a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y cada una de esas actividades y tareas tiene una reserva de contingencia. Fíjense que aquí tenemos para los riesgos desconocidos, estos no se pueden gestionar de manera proactiva y podrán considerarse asignando una reserva de gestión general. O sea, una vez que hagamos las reservas de contingencia de cada una de las distintas actividades del proyecto y determinemos la base de línea costo, la línea base del costo, que es la base fundamental de lo que corresponde a la ejecución del proyecto. Entonces, y lo que no sabemos por experiencia y por otras cosas, entonces mejor agarremos y hagamos una reserva para de gestión, que implica de alguna manera, por supuesto, cualquier eventualidad que no hayamos calculado, o que desconozcamos de alguna manera. Y para los riesgos conocidos o identificados y cuantificados en el proceso de la gestión de riesgos, se estima una reserva monetaria para contingencia que forma parte de la línea base del costo del proyecto. ¿Bien? Proceso de revisión de riesgo que recomienda el PMBOK: mantener las revisiones periódicas con los interesados para evaluar y detectar posibles nuevos riesgos, a fin de ser proactivos con respuestas contundentes. Esto es a través de lo que conocemos como el proceso de monitoreo y gestión, monitoreo y control. Mantener activos los responsables del manejo de gestión para que informen oportunamente las eventualidades a lo largo de la ejecución de las actividades y las tareas. Esto se establece al principio cuando generamos la conciencia de cada uno de los integrantes del proyecto del que debe existir y que hay que manejarlo responsablemente, pues, a través de cada quien de sus responsabilidades. La revisión parcial del alcance del desarrollo de productos y servicios nos va a dar información para detectar posibles amenazas y oportunidades. Entonces, esto es a medida que vayamos avanzando, que vayamos constatando de que todo está saliendo de acuerdo a lo planificado,
ahí podemos detectar que algo puede estar sucediendo, ¿no? Puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Las amenazas del desempeño podrán detectarse a través de reuniones retrospectivas y de lecciones aprendidas, esto con el fin de que no dejemos de, ya todo está listo, ya somos felices y realmente no hay nada, sí hay que preocuparse, sí hay que seguir preocupándose hasta que no entreguemos lo que tenemos que entregar. Y finalmente, esta es una lámina que yo le dije al principio que no pude animar por completo, pero voy a tratar de explicarla. Luego van a tener la explicación animada. A mí me gusta mucho este tipo de cosas, como ustedes han podido notar, animarla para ir dentro del contexto. Esta es la relación que tiene el dominio del desempeño y la incertidumbre con la demás dominio del desempeño. Es como cuando vimos hace poquito la interacción que hay entre los procesos, los distintos procesos y las áreas de gestión de conocimiento en la dirección de proyectos, ¿no? Tenemos el área de desempeño y de certidumbre, y ella está relacionada directamente con la planificación, el área del dominio de desempeño de planificación, dominio de desempeño del trabajo, dominio de desempeño de la medición y dominio de desempeño de la entrega. A medida de que mayor sea la planificación, por supuesto, va a disminuir la incertidumbre y va a disminuir el riesgo, y estos componentes se van a incorporar al proceso de planificación. Mientras que la medición, en cuanto al proceso, el dominio de desempeño de la medición, a través de ese dominio, vamos a identificar o a indicar o a medir la variación de los riesgos. Aumentar o puede disminuir un riesgo, ¿no? Y eso se hace a través del dominio de desempeño de la entrega. Todos estos dominios de desempeño de planificación, trabajo, medición y entrega están relacionados con el producto y el entregado. Así que lo que se planifica, lo que se hace, cómo se mide y qué es lo que entregamos es lo que uno va, el alcance del proyecto, que es el entregado. Por otra parte, tenemos las fuentes de información al dominio del desempeño de la incertidumbre, que van a ser los miembros del proyecto como tal y, por supuesto, los interesados. Y por otro lado, de acuerdo al ciclo de vida del proyecto y el enfoque del desarrollo, va a influir mucho en cómo se va a abordar la incertidumbre. Lo que establezcamos como enfoque de desarrollo del proyecto o el ciclo de vida, entonces vamos a buscar la forma, vamos a identificar la manera de cómo vamos a abordar todo este cúmulo de incertidumbre. Mientras que, por una parte, un poco apartada, pero involucrada a todo esto, tenemos la determinación del ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto, cuando lo vamos a considerar que ahora esta nueva recomendación de dirección del proyecto considera dos tipos de ciclo de vida. El ciclo de vida predictivo, que es el que normalmente veníamos haciendo a través de las recomendaciones de dirección del proyecto del PMI. Con este ciclo de vida predictivo vamos a obtener las reservas que van a ser necesarias para el cronograma y presupuesto, que lo que hablamos ahorita, y de esa manera vamos a obtener una respuesta al riesgo. Y si el ciclo de vida es adaptativo, entonces de allí vamos a tener los ajustes de plano, de la evolución de la comprensión, que es uno de los procesos de desarrollo, del desarrollo del proyecto, y podemos utilizarlos como insumos para compensar el impacto en los riesgos materializados, es decir, aquellos riesgos que se tornen un evento como tal. ¿Okay? Bueno, jóvenes, de esta manera damos por terminado lo que corresponde a hoy, lo que nos corresponde a la planificación de la gestión de riesgo y todo el contexto de lo que corresponde a dominio del desempeño de la incertidumbre.